En realidad es una tremenda bendición poder gozarnos como la familia de Cristo y aprender juntos de la palabra del Señor, porque es a través de este aprendizaje que nosotros podemos crecer a través del conocimiento y también, como dice el libro de Filipenses, estar cada día como la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Le damos la gloria, le damos la honra a nuestro Señor que ha puesto en el corazón del pastor Montoya, que bienvenido pastor, usted sabe que esta es su casa y aquí los salvadoreños junto con sus pupusas lo queremos mucho y esperamos que no sea la última vez que venga, sino que siempre póngalo en mente y en sus oraciones que aquí en El Salvador hay una casa y unos hermanos que le dan gracias al Señor de tenerlo acá. Y bienvenida también a su familia. Bienvenidos todos. El pastor Carlos Montoya, para aquellos que no habían escuchado acerca de él, es el presidente del Ministerio Evangélico de las Américas en el MEDA. Hay un seminario ya en Honduras donde nosotros, por la gracia del Señor, tenemos uno de nuestros hermanos estudiando allá. Ya llevó hebreo también, me dijeron, y dicen que la pasó, ¿verdad? Eso es lo que me dice él, ¿verdad? También, además, él es pastor, forma parte del pastores ancianos de la Iglesia Bautista de Betania en Ciguatepeque y ha estado por 20 años enseñando la palabra del Señor. Es una tremenda bendición poder contar con él en esta noche. Así que, pastor, puede pasar aquí adelante. Bienvenido. Hermanos, realmente un gran placer y una bendición de poder regresar a este lindo país, esta linda ciudad, y conociendo más gente esta vez que la vez pasada, ¿verdad? Y realmente una gran bendición. Y agregado a esa bendición, mire, se me fue la nota, miren, está bien. Es el hecho de que, siendo que se puede viajar por tierra, y así lo hicimos, pude traer a mi familia. Bueno, digo, mejor dicho, parte de mi familia, ¿no? Dios me ha bendecido con una preciosa, piadosa esposa. Mi esposa Lori Montoya, ahí está, y también con 7 hijos, una hija está casada con un catracho, un hondureño, y Dios lo ha bendecido a él y a ella con 4 hijos, entonces tengo también 4 nietos de parte de ellos. Él forma parte de la facultad ahí en el seminario también y es uno de los ancianos de la iglesia también. Y ella se llama Kimberly, él Edwin. Y tengo un hijo en los Estados Unidos, Jonathan, que también está casado. Y tiene un hijo y otro por venir en octubre. Entonces eso es ya 6 nietos. Excelente. Y tengo ya después de ese. ya me confundo con toda esta gente, con esta tribu. Tengo otro hijo, Jeremy, que está también en los Estados Unidos, también casado, vive ahí en la Florida, no tiene hijos todavía. Y entonces sigue una hija, Marcy, que en septiembre, en menos de un mes, se va a casar. Y vive ahí también en los Estados Unidos, y el 23 de septiembre nos vamos a viajar para estar en esa boda. Y tengo otra hija, Leslie, que en enero se va a casar, también en los Estados Unidos. Es una bendición. Y otra hija, Sara, que está aquí esta noche. Sarita todavía está en casa,
¿verdad? Con estudios, y Abigail, mi más pequeña también, y entonces ellos pudieron venir conmigo esta vez, ¿verdad? Entonces estoy tan agradecido, tan contento. Yo dije, ahora cualquier viaje van a tener que ir conmigo, ¿verdad? Esto es una gran bendición realmente. Dios ha bendecido y realmente, hermanos, por la pura gracia de Dios, todos mis hijos caminan con Cristo, los que están casados y los que van a casar con personas que aman a Cristo y todo. Y realmente como padre, como dice la palabra, ¿verdad? Nosotros nos llena de gozo saber que nuestros hijos caminan en la verdad, ¿verdad? Y es la verdad que queremos aprender y es la verdad que siempre queremos tener al frente para poder manejar la vida según, o poder, mejor dicho, en la manera de Dios, especialmente en diferentes temas controversiales. Y el tema que se aborda en estos 2 días, en un cierto sentido sí es un tema controversial, el tema de los dones espirituales. Es controversial porque hay bastante confusión. Hay bastante confusión porque hay diferentes, bueno, ustedes saben, diferentes experiencias que se están dando y esas experiencias en las personas que lo experimentan, valga la redundancia, es para ellos bien emocional. Y entonces difícil de salir de ese tipo de pensamiento, porque como muchos han dicho, es que si no lo has experimentado, entonces no realmente puedes saber de esta situación, de lo que está pasando hoy en día en muchos de los grupos como los carismáticos y aquellos, ¿verdad? Pero lo que debe gobernar y dominar nuestros pensamientos es la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios es más segura, como dice en 1 Pedro, que las experiencias. Y entonces, por eso queremos dedicar tiempo en estas dos noches en la palabra de Dios, especialmente en los capítulos 12, 13 y 14 de 1 Corintios. Son los capítulos más relevantes a este tema de los dones espirituales. Si alguien le pregunta, hermano, dígame algo de los dones espirituales, hermanos, tienen que abordar estos capítulos. Tienen que abordar el capítulo 12, 13 y 14. Quizás algunos ni se han dado cuenta que el capítulo 13, que tiene que ver con el amor y quizás la descripción del amor más completa en toda la Biblia, se encuentra en medio del tema de los dones espirituales. Y entonces tiene que ver con los dones espirituales ese tema del amor, y lo vamos a ver. Ahora, hermanos, les voy a confesar que tengo un gran problema. Yo tengo un gran problema. Primeramente, soy sangre latina, ¿ok? ¿Y cómo es que eso es problema? Dice, bueno, porque nosotros, como ya saben, ¿verdad? Si dicen 1 hora, realmente con la tasa de cambio, eso realmente es como 3 o 4 horas, ¿verdad? Entonces me dice, hermano, tienes 1 hora de predicar. Bueno, entonces lo que significa son 3 horas, que vamos a estar aquí esta noche. Y eso solo la primera sesión. Imagínense, hay 2 sesiones, ¿verdad? Ese es un problema, la sangre latina. El otro problema es, hermanos, para poder entender tenemos que profundizar. Entonces, con eso dicho, obviamente no vamos a cubrir todo a su profundidad. Sí voy a... es como un avión, ¿verdad? O quizás un helicóptero que vamos a ir por el bosque, pero vamos a aterrizar algunas veces, vamos a ver cómo está la situación en ese versículo, entonces nos levantamos de nuevo e ir a otro sitio, ¿verdad? Porque para poder cubrir todos los versículos en su profundidad realmente quedaremos aquí hasta el próximo año, ¿verdad? Y no queremos eso. Yo sé que tienen hambre y todo eso, pero entonces vamos a abordarlo. Ahora,
en la primera sesión, realmente, si termino los primeros 3 versículos, estamos bien, el capítulo 12. Entonces, porque solo en los primeros 3 versículos, hermanos, tenemos que, y como dice Pablo ahí, tenemos que sacarnos de la duda. Hay ignorancia, hay confusión, y eso es lo que Pablo quiere tratar, el hecho de que hay confusión. Ahora, voy a solo leer los primeros 3 versículos, y de ahí nos vamos a lanzar. Mire lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios y el capítulo 12. Y así dice la palabra de Dios. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Quiero tomar unos minutos de darle un poquito de trasfondo de esta iglesia. No quiero, hermanos, importantísimo que reconozcamos que Pablo está hablando y escribiendo a hermanos en Cristo. Y cuando uno lee el libro de 1 Corintios y llegas específicamente al capítulo 5, aún antes, cuando él habla de las diferentes divisiones que han ocurrido en esta iglesia, y el problema del pecado de fornicación, el capítulo 5, y otro problema, uno dice, wow, realmente fueron hermanos esta iglesia, porque era una iglesia repleta de problemas, de divisiones, pecado. Pero Pablo, como un buen pastor, un pastor lleno de amor y ternura, les dirige como hermanos. Y bien interesante, si quiere ir rápidamente al capítulo 1, y vemos ahí, comenzando con el versículo 4, dice así Pablo: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Increíble, hermanos. Él sabe que esta iglesia tiene grandes problemas. Pero mire el corazón del pastor de dar gracias a Dios por ellos. Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Entonces, él está convencido que ellos han experimentado la gracia de Dios en Cristo Jesús. Han experimentado la conversión, han experimentado la salvación que se encuentra en el Evangelio de Jesucristo. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Y mire lo que dice el versículo 7, bien importante en entender como contexto los capítulos 12, 13 y 14. Versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún ¿qué? Don. Nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vamos a detenernos. Hermanos, lo que quiero resaltar con este versículo es que Pablo se ha dirigido a esta iglesia, a estos hermanos,
Y Pablo está convencido que la iglesia sí ha manifestado los dones y que ellos son bendecidos con los dones espirituales. No les ha faltado ningún don. Esto es importante, hermanos, especialmente para sacarnos de la confusión de lo que está pasando actualmente en el ámbito evangélico en cuanto a los dones espirituales. ¿Por qué? Porque hoy en día se dice que para subir a otro nivel de espiritualidad, lo que se necesita es obtener un don específico o varios dones específicos. Por ejemplo, si yo tengo el don de sanidad, entonces, mire, quizás el que no tiene el don de sanidad está a este nivel de espiritual, pero si yo tengo el don de sanidad, entonces yo estoy más cerca de Dios. Él me ha otorgado algo que usted no tiene, y entonces yo soy más espiritual. Y no toques al ungido. Nos reímos, pero eso es lo que pasa, ¿no es cierto? El que tiene más dones está más cerca a Dios. Hermanos, solo con este versículo y viendo el contexto histórico, el contexto moral de la iglesia de Corinto, vemos que tenían los dones, pero nada de espiritualidad, para decirlo en esa manera. Entonces, no es el don que le lleva a un mejor nivel espiritual. Y no era la falta del don que le impedía a llegar a un nivel más espiritual. Lo que impide a uno llegar o crecer espiritualmente no es la falta de un don, es el pecado. El pecado. Y ellos necesitaban ser corregidos, porque como cuando uno lee la palabra, el libro de Corintios, ven que estaban repletas en pecado. Pablo, en su carta a los Corintios, expresa que es el amor y ese asunto importante que puede superar los problemas. Y por eso tenemos ese capítulo 13 que lo vamos a ver mañana. Bueno, entonces, regresando al capítulo 12, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de. Importante, cuando nosotros allá en el seminario CEPE, nosotros enseñamos a los hermanos tanto el griego como el hebreo, ¿verdad? Tenemos unos hermanos aquí todavía en el hebreo, ¿verdad? Y no los ha matado, ¿verdad, hermanito? Todavía está vivo, excelente. Pero en el griego también. Y en los idiomas queremos profundizarnos, queremos observar bien todas las palabras, lo que se llama también, queremos ver la sintaxis de la oración y todo. Y esta expresión acerca de los dones espirituales, obviamente significa que hay un tema, ¿verdad?, que tiene que ver aquí, que Pablo quiere abordar. Pero lo interesante de esta palabra acerca de es que vemos que él lo usa en el capítulo 7, rápidamente, el capítulo 7. Miren lo que dice él en el capítulo 7, el versículo 1. Y en la Reina Valera dice, en cuanto a, es la misma expresión en el griego que se encuentra en el capítulo 12, acerca de la misma cosa. En el griego es peride, o en cuanto a, o acerca de, ¿y qué dice ahí?
acerca de las cosas o en cuanto a las cosas de que me escribisteis. Ahora tenemos un poquito más del contexto. ¿Qué es lo que ha pasado? Hay cosas, actividades que está ocurriendo, que está sucediendo en la iglesia de Corinto, que ha traído inquietud, ha traído preguntas y ha traído confusión a la iglesia de Corinto. Y entonces la iglesia, para tratar de buscar respuestas, ¿qué hizo esta iglesia? Me imagino el liderazgo de la iglesia. Escribieron una carta a Pablo. Le escribieron a Pablo una carta con estas inquietudes. Puede haber sido yo no sé cuántas hojas, ¿verdad?, con diferentes preguntas. Obviamente una pregunta tenía que ver con el matrimonio. El capítulo 7 tiene que ver con matrimonio. En cuanto a las cosas de que escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y entonces habla ahí diferentes pautas en cuanto al matrimonio. Vemos también en el capítulo 8, vemos esta misma expresión en el capítulo 8, versículo 1. Capítulo 8, el versículo 1. Dice ahí, en cuanto a, peride, acerca de lo sacrificado a los ídolos. Otra vez, había una pregunta en cuanto a la comida que estaba siendo sacrificado a los ídolos. Entonces hay diferentes temas que traía confusión, inquietud, preguntas. Y entonces en el capítulo 12, la confusión, la pregunta, la inquietud tenía que ver con los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis. Quiero sacarles de la duda. Quiero alumbrarles. Quiero sacarles de la ignorancia. Ustedes ahora con lo que está pasando en la iglesia están confundidos. Pero con esta carta, específicamente este capítulo 12, 13 y 14, 3 capítulos, interesante. Los otros temas, el matrimonio, el sacrificado de los... solo 1 o 2 capítulos, pero el tema de los dones espirituales, Pablo usó 3 capítulos para abordar este tema de suma importancia. Es como que él sabía que en el año 2022 iba a haber grandes problemas. Entonces lo voy a escribir ahora. Lo voy a escribir ahora para agotar todo y sacar las personas de la duda. De la duda. Eso es lo que él quiere hacer. No quiero, hermanos, que ignoréis en cuanto a acerca de, y literalmente dice acerca de los espirituales. Espirituales, pero viene el contexto del capítulo 12, 13 y 14. Está hablando de los dones espirituales. Es claro eso. Claramente eso. Ok, esto es el propósito de Pablo. Ahí está. Los 3 capítulos tienen un propósito, que es sacarlos de la ignorancia, enseñarles, corregirles, sacarlos de la confusión en cuanto a los dones espirituales. Si alguien le pregunta, hermano, ¿de qué se trata? Capítulo 12, 13 y 14. Es de alumbrarnos de lo correcto en cuanto a los dones espirituales. Eso es. Bueno. Ahora, en el versículo 2 y 3, y estos van juntos, versículo 2 y 3 van juntos, él les va a sacar de la ignorancia en cuanto a un tema específico acerca de los dones espirituales. Yo creo que tienen ahí un bosquejito, ¿verdad? Algunos quizás lo han, yo creo que lo tienen ahí, ¿verdad? Entonces dice aquí el primer problema que tenían ellos es la ignorancia sobre la distinción propia entre ciertos dones
espirituales. La distinción propia entre ciertos dones espirituales. Y lo que vemos primeramente es un recordatorio de las fuerzas anteriores. Eso es lo que está pasando aquí. Okay. Acuérdese que Pablo quiere alumbrarlos, sacarlos de la ignorancia. Sabéis, interesante, ¿no? ¿Qué es lo opuesto de ignorancia? Conocimiento. Ok, le voy a sacar de la ignorancia. Y les voy a recordar de algo que saben, algo que no son ignorantes. ¿Qué es lo que ellos sabían? Mira lo que dice. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Quizás una primera pregunta es, ¿de qué está hablando Pablo? ¿Y por qué está hablando de gentiles? ¿Y por qué está hablando él de los ídolos mudos? Otra vez, se requiere profundizarnos en esta oración, ver qué es lo que hay y le voy a decirlo en estos términos, en la gramática. Es importante la gramática. Ya les voy a mostrar por qué. Sabéis que cuando erais, ¿qué cualidad gramatical encontramos ahí? Erais, pasado, imperfecto en el griego, pasado. ¿Ok? Algo, ellos sabían algo en su pasado. Cuando erais gentiles. Ahora, la palabra gentil es la palabra ethnos, que viene la palabra étnica, ¿verdad? Y hay un rango de significado de esta palabra. Se puede traducir gentil, pero también se puede traducir pagano. La palabra pagano significa a una persona irreligiosa, no religiosa. Y así eran ellos. Sabéis que cuando erais gentiles, ahora es un poquito, para decirlo de esta manera, raro cómo está estructurado esto. Se os extraviaba llevándoos como se os llevaba. Un poquito confuso eso. Ok, lo voy a leer como está escrito literalmente en el griego. Miren lo que dice. Así es. Ustedes saben que cuando paganos eran, así dice, cuando paganos eran o eran paganos, hacia los ídolos mudos fueron llevados. ¿Ok? Ustedes saben que cuando paganos eran, hacia los ídolos mudos fueron llevados como se os llevaba. Entonces hay este aspecto de que era algo continuo, era algo como que una práctica. Otra manera de decirlo, esta parte de los ídolos, hacia los ídolos mudos estaban siendo llevados. Usted puede oír ahí lo continuo, esto era característica de ellos, estaban siendo llevados. Ahora, otro aspecto de la gramática bien importante aquí. Gracias. Aquí tengo agua también. Aquí. Voy a llenar esto con agua aquí, ¿verdad? Gracias, déjame. Otro aspecto de gramática. Ahora, yo sé que en la primaria aprendieron ustedes gramática, ¿verdad? Interesante que muchos no aprenden gramática. Necesitamos saber gramática. Lo tenemos que saber. En la gramática el verbo tiene diferentes aspectos. A uno dice, ¿y el verbo quién es esa vieja? Verbo es una palabra de acción, ¿verdad? Bueno, el verbo tiene diferentes aspectos. Tiene persona, ¿qué significa persona? Primera persona yo, segunda persona tú, tercera persona él. Alguien aquí, mire, están todos ahí ya. ¿Qué es eso? ¿De qué está hablando él? Es la gramática. Okay. El verbo tiene otro aspecto y se llama voz.
Voz. ¿Qué es voz? Puede ser en voz activa o puede ser en voz pasiva. ¿Y qué significa eso? Bueno, le voy a dar una ilustración bien sencilla. Le voy a decir una oración. El niño tira la pelota. ¿Ah? ¿Lo comprenden? El niño es el sujeto. Tira es el verbo de acción. ¿Y qué es lo que tira? La pelota. Y Mauricio, ¿qué es la pelota? Objeto directo, ¿verdad? Lo agarré en curva ahí. Mire, el niño tira la pelota. Pobrecito. No, está bien. El niño tira la pelota. Mire, esto es importante. Esto es importantísimo. Ya lo va a ver. El niño tira la pelota. El niño ejecuta la acción de ¿qué? Tirar. Entonces, ese verbo está lo que se llama en voz activa. Activamente ejecuta el tirar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien? ¿Ah? Ok. El niño tira la pelota. Puedo decir casi lo mismo, pero con un verbo pasivo. ¿Cómo? Mire, la pelota es tirada. No se dice, pero se puede. La pelota es tirada por el niño. Diga lo mismo, ¿verdad? Pero ahora estirada es en voz pasiva. ¿Ok? Y cuando hay una voz pasiva, hay un agente. En este caso, dice, por el niño. Pero el sujeto es la pelota en esa oración. ¿Quién está perdido? No levanta la mano, ¿verdad? Me van a desanimar, porque yo quiero que esto sea claro. Pero entienden, ¿verdad? Estirada en voz pasiva. Esto es importante. Porque lo que encontramos aquí, hermanos, es un verbo en voz pasiva. Mire lo que dice. Ustedes saben que cuando paganos eran, está bien, hacia ídolos mudos, fueron llevados o estaban siendo llevados. Eso está en voz pasiva. Esto es importantísimo porque Pablo no dice hacia ídolos mudos fueron ustedes. No usa la voz activa. Él pudiese haber dicho, ustedes fueron a ídolos mudos, que hubiera sido en voz activa. Pero él dice, fueron llevados. Y entonces cuando oye eso, uno tiene que decir que es la gente. Si fueron llevados, entonces, ¿qué es la gente? La pelota fue tirada, ¿y qué es por el niño es la gente. Pablo quiere dirigirlos a la gente. Es la gente. Bueno, queremos ver lo que dice 1 Corintios 10, versículo 19. 1 Corintios 10, el versículo 19. No estamos mintiendo que solo los primeros 3 versículos los vamos a cubrir en la primera sesión. ¿Es cierto? Quiero que entiendan esto. El capítulo 10 y el versículo 19. ¿Qué digo pues? ¿Ya están? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Él está hablando del tema ahí de sacrificando comidas a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿a los qué? A los demonios. A los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces hay una conexión, un vínculo, podemos decir, entre los demonios y los ídolos, o mejor dicho, los ídolos y los demonios. Wow, interesante. Regresando al capítulo 12.
¿Sabéis que cuando eran paganos hacia ídolos mudos, ídolos que, como ya saben, no pueden hacer nada, son un pedazo de material que realmente no son nada, pero tras los ídolos sí hay una fuerza? ¿Qué es esa fuerza? Los demonios. Y la manera que fueron ellos a los demonios es a través de ser llevados a los ídolos, perdón, es a través de ser llevados por los demonios. Ahí está el agente. Los demonios los llevaba a los ídolos. Los demonios tenían una gran influencia en estos paganos para ir a los ídolos. Los demonios tienen esa fuerza. Entonces uno hace la pregunta, ¿por qué trae a su recordatorio Pablo esta actividad anterior antes de ser convertido? Es por lo que él va a decir el versículo 3. Mire cómo comienza el versículo 3. Por tanto, hermanos, cuando uno está estudiando la palabra de Dios, así lo enseñamos a los estudiantes en CEPE, ustedes tienen que ver las diferentes palabras que se llaman conjunciones o palabras de conexión. Eso es una palabra de conexión. Por tanto, entonces, en base de lo anterior dicho, Pablo ahora explica algo en el versículo 3. En base de esto, os hago saber, ahí, ahora está sacándole de la ignorancia, de la confusión, ¿no? No quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora ustedes saben, quiero traerles a memoria algo de su pasado. Acuérdense que ustedes estaban bien ligados a los ídolos mudos y también tienen que recordarse que fueron llevados característicamente como una práctica a los ídolos, y podemos poner entre paréntesis, por los demonios. Por tanto, en base de ese conocimiento que tiene, ahora le voy a dar otro conocimiento. Os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Pablo, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Uno tiene que estudiar esto bien. Un principio de estudio, de interpretación, un principio, lo que llamamos de hermenéutica, una palabra grande, solo para que significa principios, un conjunto de principios para interpretar, en este caso interpretar la palabra de Dios, es el contexto. El contexto. Porque si sacamos este versículo aislado del contexto, realmente no tiene mucho sentido. ¿A qué se refiere Pablo? ¿Qué es el contexto inmediato? ¿Qué es el tema inmediato? Los dones espirituales, ¿no es cierto? Los dones, podemos llamarlo el tema amplio, ¿verdad? El contexto amplio es los dones espirituales. Ok, tenemos que tener eso en mente. Os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Ok. ¿Qué significa esto? Llama anatema a Jesús. La palabra anatema, para ser directo, es maldito. ¿Okay? Entonces, él quiere que ellos sepan un principio. Alguien que habla por el Espíritu de Dios
no va a decir, maldito sea Jesús. Aún oyéndolo, nos da cosa, ¿no? Y uno dice, ¿cómo puede alguien decir eso? Aparentemente, acuérdese también este contexto, esto es una inquietud. ¿Se acuerda que Pablo está escribiendo respuestas a inquietudes, escribiendo respuestas a preguntas? Y aparentemente hubo una pregunta en cuanto a esto. Aparentemente había personas en la iglesia de Corinto diciendo esto: maldito sea Jesús. Aparentemente. Y entonces Pablo está respondiendo, bueno, nadie diría eso por el Espíritu Santo, no diría anatema a Jesús. Y entonces él dice casi lo mismo, pero de una manera positiva. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Otra manera de decirlo es, si por el Espíritu Santo dice Jesús es Señor, entonces está diciendo lo correcto. Para ponerlo sencillo, es incorrecto y obviamente pecaminoso decir anatema a Jesús, ¿no es cierto? Aquí estamos todos de acuerdo de eso, ¿no es cierto? Y es correcto decir que Jesús es Señor. Estamos de acuerdo. Ahora surge una pregunta. ¿Eran tan ignorantes los líderes de la iglesia de no reconocer eso? No sé si eso ha ocurrido. ¿Les ha ocurrido? Si alguien ahorita, si alguien viene, digamos un invitado, viene, ¿verdad? Y un invitado, hermanos, tenemos aquí el invitado tal y tal, un pastor y tal, y él viene y comienza a predicar, y él dice, maldito sea Jesús. Espero que el niño más pequeño diría, papi, eso está malo, ¿verdad? Papi, ¿qué está diciendo este? Aún el niñito lo sabría. ¿Me comprenden, hermanos? Entonces no le inquieta de que el liderazgo no hubiera captado eso y tendría que hablar a Pablo. Pablo, mira, estamos confundidos. Alguien dijo esto, estamos confundidos. ¿Cómo que estás confundido? Eso es tan obvio, ¿verdad? Entonces la pregunta es, porque no creo que ellos eran tan, perdón por la palabra, tan dundos de no reconocer eso, ¿verdad? Y entonces la pregunta surge, ¿por qué no lo podían reconocer? ¿O por qué no podían ellos como entender que esto es malo? ¿Qué estaba ahí que le estaba impidiendo decir esto es malo? Más bien tenían que escribirlo al apóstol Pablo para preguntarle, Pablo, la respuesta de esa pregunta, de esa inquietud, viene en esta frase: por el Espíritu de Dios. Mire lo que dice, y lo voy a leer como está en el griego también. Nadie que hable, y en el griego es en el Espíritu de Dios. La palabra ahí es en el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús. Él no dice, nadie que hable correctamente va a decir anatema a Jesús. No, él dice, nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. O en el Espíritu de Dios, en el ambiente, hablando en el ambiente del Espíritu de Dios, hablando en el ambiente de un don del Espíritu. Acuérdese que estamos en el contexto de los dones espirituales, en los dones espirituales. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que nadie que hable en el don de lenguas va a decir anatema
Jesús. Hermano, ¿cómo crees? Porque usted ve que uno de los mayores problemas de esta iglesia en cuanto a los dones era el don de lenguas. Lo vemos parte en el capítulo 12, lo vemos parte en el capítulo 13 y mayormente en el capítulo 14. Ya lo vamos a ver. Era el don de lenguas. Ahora entonces, uno hace la pregunta, ¿qué era el don de lenguas? ¿Qué era el don de lenguas? ¿Qué es la confusión hoy en día? ¿Qué era el don de lenguas? Rápidamente. La palabra rápidamente ya no existe conmigo, ¿verdad? ¿Verdad? Ok. Hechos capítulo 2. Ya lo saben. Hechos y el capítulo 2. ¿Se acuerdan ustedes que estaban los apóstoles todos unánimes, juntos, y llegó el día de Pentecostés? Versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y, dice ahí, se aparecieron lenguas repartidas. Esas lenguas no tienen que ver con el don de lenguas, solo que como que parecía como lenguas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos, ¿qué? Del Espíritu Santo, del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hermanos, en el capítulo 2, el comienzo de la iglesia, se nos introduce el don de lenguas. El don de lenguas existía. Era un verdadero don. Pero ¿qué era el don de lenguas? Mire lo que dice, seguimos. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque, mire aquí, interesante, si lo quieren subrayar, ¿por qué estaban ellos confusos? Porque cada uno les oía hablar en su, ¿qué? Propia lengua. Propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Hermanos, aquí hay un pasaje tan claro del don de lenguas. Es el don de lenguas. El don de lenguas, hermanos, en ese entonces era la habilidad de poder hablar un idioma conocido en una manera inmediata y de repente, sin haber aprendido ese idioma en su proceso natural. Yo nací en una isla que se llama Bonaire, es una colonia holandés. Yo nací de padres colombianos. Cuando nací, mis padres obviamente me enseñaban y me hablaban en español. Y yo aprendí el español. Y como bebé, ¿verdad? Crecí oyendo español. Y yo me acuerdo, con mi hermanito, bueno, era mi hermano mayor, jugábamos, porque veíamos unos shows ahí en la tele, ¿verdad? Pero en todo inglés, pero no entendía nada. Y entonces yo me acuerdo jugando con mi hermano como el detective, ¿verdad? Y todo, y así hablaba yo con él. Porque no entendía inglés, pero así lo oía yo en la tele, ¿verdad?
Pero entonces, jugando con los otros niños de americanos y todo, comencé a aprender el inglés. Y a aprender el inglés y comencé a hablar en inglés. Pero entonces fue la escuela y la escuela fue todo holandés. Y comencé a aprender y a hablar en holandés. Y entonces hablaba español, hablaba inglés y hablaba holandés. Era yo tan confundido con todos esos idiomas, ¿verdad? Y hablaba. Pero tenía que, ¿qué? Aprenderlo. Tenía que aprenderlo. No vino de repente, inmediato, las tres lenguas. ¿Ok? Ahora, regresando. Ahora, ¿qué es lo que pasó en la iglesia de Corinto? Para inquietar y confundir, y aún decirlo de esta manera, para inquietar y confundir el liderazgo, es el hecho de que esta declaración, anatema a Jesús, fue hecha en una expresión manifestada del don de lenguas. Le voy a como ilustrar. ¿Ok? Aparentemente, en la iglesia de Corinto, había obviamente diferentes personas y todo, y pueda que en esa iglesia, me imagino que hablaban griego, porque Corinto es una ciudad en Grecia, y hablaban mayormente griego y todo eso, ¿verdad? Y de repente, para uno, y las personas lo conocen, digamos, ¿verdad? Y de repente, en vez de hablar en griego, digamos, comienza a hablar en inglés. Y están sorprendidos. En un sentido, están sorprendidos, pero no tan sorprendidos porque, primeramente, ellos saben que nunca había hablado en inglés, y ahora está hablando inglés, pero está bien, porque está vigente el don de lenguas. De repente está hablando en inglés. Ok, queremos oírlo. Viene un intérprete para interpretarlo, que tenía el don de interpretación. Estaba vigente. Pero en ese don comienza él decir anatema a Jesús, en inglés, digamos. Y ahora ellos están sorprendidos. ¿Por qué? No saben qué hacer con esto. No saben qué hacer porque obviamente a ellos, sí está hablando de Dios. ¿Por qué? Porque él obviamente sí tiene el verdadero don de lenguas, porque jamás había hablado en inglés y ahora está hablando en una manera bien clara y fluida inglés. Y el intérprete dice, él está diciendo anatema a Jesús. Bueno, yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer. Ahora puede entender la inquietud. Porque para ellos había una expresión extraordinaria, una expresión extática, una expresión sobrenatural. El don de lengua sí es sobrenatural. Imagínense, hermanos, que yo jamás he estudiado inglés. And all of a sudden I start speaking to you in English with such fluidity. And I just speak to you and I just talk to you in English. And I'm just having a great time talking to you. Ahora, algunos aquí entendieron, no sé quién. ¿Dónde está Christian? No se salió, ¿eh? Algunos entendieron. Pero digamos que Christian dice, yo conozco al hermano Carlos, jamás ha aprendido inglés. Pero ¿cómo aprendió? ¿Cómo habló tan? ¿Qué es esto? Tan fluido. Y de repente que estaba hablando dijo anatema a Jesús. Están inquietos, están incómodos, están confusos, totalmente confundidos. Tenemos que escribir a Pablo, porque no entiendo lo que está pasando. Obviamente es una expresión sobrenatural, porque nunca ha hablado inglés. Y de repente habla en inglés,
Sabemos que el don de lenguas viene del Señor, pero dice anatema a Jesús. Acuérdese del versículo 2. Sabéis que cuando erais paganos, hacia ídolos mudos fueron llevados por demonios. Por demonios. Por tanto, si alguien viene y dice algo en el don de lenguas, tal como anatema a Jesús, no debes de atribuirlo al Espíritu de Dios. Es la implicación atribuirlo a la fuerza demoníaca. Tal como ustedes experimentaron, tal como experimentaron los demonios que les arrastraba a los ídolos. En este caso, el que dice eso no está hablando por el Espíritu de Dios. No está hablando por el Espíritu de Dios. Está hablando por otro espíritu. Por otro espíritu. Nunca cree esa mentira de maldito sea Jesús, aunque es en una expresión sobrenatural. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Moisés fue a Faraón con su ¿verdad? Bastón, lo tiró y se convirtió a una culebra? Y los magos de Faraón, ¿qué? Hicieron lo mismo. ¿De acuerdo? Por fuerzas demoníacas. Por fuerzas demoníacas. Ahora, mire, ya pasé el tiempo. Ya vamos a terminar solo esto. Pero yo quiero que esto es bien importante, hermanos. Importante por varias razones. Uno es para ver lo importante que es de profundizarnos, para entender lo que está pasando. Segundo, porque también, hermanos, Pablo también está diciendo, no deje que una experiencia sobrenatural o supuestamente sobrenatural te confunde de la verdad de Jesús. Y no deje que una experiencia supuestamente sobrenatural sea su base de confirmación. Hermanos, la base de confirmación de lo que es la verdad es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, no es una experiencia. Yo he oído, hermanos, personas que han venido y han discutido. Es que yo hablo en lenguas, yo esto y esto. Yo dije, mire lo que dice la palabra de Dios. Y me dicen, es que usted no lo ha experimentado. Así dicen. Usted no puede hablar de esto. Hasta que usted lo experimenta, entonces podemos hablar. Lo que me está diciendo es, para ellos la autoridad es ¿qué? Su experiencia. No es la palabra de Dios. Y Pablo está diciendo aquí, no confía en las experiencias. Pueda que sea que una experiencia que usted cree que es de Dios, realmente es de los demonios. Importante eso, hermanos, importantísimo. Y entonces Pablo dice, en ese entonces, ¿se acuerda que en ese entonces sí estaba vigente el don de lenguas? Que es el don de lenguas, hablando en una manera inmediata, en una manera de repente, otro idioma. Y si esa persona en una manera inmediata y en una manera de repente dice, Jesús es el Señor, escúchelo. Él sí está hablando de parte de Dios. Y eso es la primera inquietud, la confusión que él quería sacarlos de la duda. Bueno, se nos fue el tiempo. Ahora, hemos aterrizado el helicóptero, teníamos que pasar por ahí y ahora vamos a levantar y vamos a hacer un poquito rápido
y lo vamos a parquear otra vez. Pero después del refrigerio, tengo entendido, ¿verdad? Un refrigerio. Ok, hermanitos, gracias, hermano.